Tabla periódica. La tabla periódica agrupa en columnas a los elementos con propiedades físicas y químicas similares y se ordenan de acuerdo con su número atómico. Los niveles de energía son horizontales, como mencionamos la clase pasada son 7. Los subniveles de energía son 4, S, P, D, F, se distribuyen de acuerdo a la siguiente tabla. Clasificación de elementos, metales, no metales y metaloides. La tabla periódica se divide en dos grandes grupos de metales y no metales, y un tercero donde se encuentran los metaloides. Metales. Propiedades físicas. Tienen brillo. Son maleables. Dúctiles. Tenaces. Conducen la electricidad y el calor. Todos son sólidos excepto el mercurio. Se combinan entre sí para formar aleaciones. Propiedades químicas. Pierden electrones, electropositivos. Al reaccionar con oxígeno forman óxidos. Cuando un óxido reacciona con agua, forma un hidróxido. Cuando un hidróxido reacciona con ácido, forma una sal. Moléculas monoatómicas. Son agentes reductores. No metales. Propiedades físicas. No tienen brillo. No son maleables. No son dúctiles. Malos conductores de la electricidad y el calor. Son sólidos, gaseosos y el bromo es líquido. Propiedades químicas. Ganan electrones, electronegativos. Cuando se combinan con oxígeno forman anhídridos. Cuando un anhídrido se combina con agua, forma un ácido. Al reaccionar un ácido con una base, forma una sal. Forman moléculas diatómicas, cloro, oxígeno, o poliatómicas, fósforo y azufre. Son agentes oxidantes. Metaloides. Propiedades físicas. Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, astato. Sólidos. Tienen brillo metálico. Son semiconductores de la electricidad. Son malos conductores de calor. Propiedades químicas. Exhiben propiedades metálicas y no metálicas, depende de varias condiciones en las que reaccionen. Clasificación por familias y periodos. Grupo o familia. Son las columnas, y nos indican el número de electrones en el último nivel de energía de un elemento. Periodo. Son las filas, estas indican el último nivel de energía que ocupan los electrones de un elemento. Valencia. Es la capacidad para combinarse, ya sea que pierda o gane electrones para cumplir con la regla del octeto. Electrones de valencia. Son los electrones más externos de un átomo implicados en un enlace químico. Regla del octeto. Para que un elemento sea estable debe tener 8 electrones en el último nivel de energía, configuración de gas noble. Estructuras de Lewis. El grupo o familia indican el número de electrones que se encuentra en el último nivel de energía, por tanto, si un elemento pertenece a la familia 1A, tendrá un electrón en el último nivel de energía, electrones de valencia. Estos electrones de valencia se representan con las configuraciones puntuales o estructura de Lewis, que consiste en escribir el símbolo del elemento alrededor del cual se colocan los puntos que representan los electrones de valencia. Propiedades periódicas. Electronegatividad. Se llama electronegatividad a la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones en un enlace. Tabla de electronegatividad de Pauli. En la tabla anterior se observa lo siguiente. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, se produce al aumentar la carga nuclear y el número de electrones presentes en el último nivel. La electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo en los grupos, se debe al aumento de la distancia entre el núcleo y los electrones de enlace, la fuerza de atracción disminuye. Los metales poseen electronegatividades bajas. Los no metales poseen electronegatividades altas. El flúor es el átomo más pequeño del grupo 7, tiene la electronegatividad más alta de todos los elementos. El francio es el átomo más grande del grupo 1, tiene la electronegatividad más pequeña. Potencial de ionización, energía de ionización. Es la energía necesaria para separar a un electrón de un átomo que está aislado, en fase gaseosa y en su estado base de energía, proceso endotérmico.
En la tabla periódica se observa que en un periodo se incrementa el potencial de ionización al aumentar el número atómico y en un grupo aumenta al disminuir el número atómico. Enlaces. Enlace es la fuerza que mantiene juntos a grupos de dos o más átomos y hace que funcionen como una unidad. Enlace iónico. Se forma al unir un metal con un no metal. En este enlace el metal transfiere sus electrones al no metal. Los compuestos que se forman tienen las siguientes características. Sólidos cristalinos. Solubles en agua, al solubilizarse conducen la electricidad. Si son insolubles, pero fusionables, conducen la electricidad. Insolubles en solventes orgánicos. Los puntos de fusión son elevados. Son inflamables. Ejemplos: sales, óxidos metálicos, carbonatos y bicarbonatos. Enlace covalente. Se realiza entre no metales que comparten electrones. Los compuestos covalentes tienen las siguientes características. Son insolubles en agua. Si llegaran a solubilizarse en agua, la solución no conducirá a electricidad. Casi todos son combustibles. Puntos de fusión bajos. Incluye prácticamente todos los compuestos orgánicos. Ejemplo: agua, alcoholes, azúcares, grasas y aceites, perfumes, la mayor parte de las drogas y colorantes. Enlace covalente polar, heteropolar. Se lleva a cabo entre elementos no metálicos diferentes. En este enlace los electrones se comparten de manera desigual entre átomos con distintas electronegatividades. Son solubles en agua y conducen la electricidad. Ejemplo: agua, ácido clorhídrico, etc. Enlace covalente no polar, homopolar. Se realiza entre elementos no metálicos idénticos que comparten electrones. Sus compuestos no son solubles en agua y no forman estructuras cristalinas. Ejemplo: aceite, cloro, etc. Enlace covalente coordinado. Es la unión entre dos átomos mediante un par de electrones, cedidos por uno solo de los átomos y compartidos por los dos. Una vez formado, desde todo punto de vista, es idéntico al enlace covalente. Ejemplo: dióxido de azufre, ácido nítrico, etc. Tipo de enlace a partir de la electronegatividad. Con ayuda de los valores de la tabla de electronegatividades de Pauli, podemos encontrar el tipo de enlace. Tipo de enlace es igual a electronegatividad del elemento, menos, electronegatividad del elemento más electronegativo menos electronegativo. Por tanto, si la diferencia es mayor de 1.7 es un enlace iónico. Una diferencia menor de 1.7 es un enlace covalente polar. Si no hay diferencia es un enlace covalente no polar.